La catraca sonó como un fallo definitivo. Un clic seco que, en aquel vestíbulo pulido de mármol y espejos, retumbó como una sentencia. Frente a la columna principal, entre un murmullo que crecía como lluvia fina, la mano de Gustavo tembló al intentar pasar la tarjeta. Era más que un gesto, era la confirmación física de la humillación impuesta aquella mañana por un consejo que ya había decidido por él. La escena era cruel en su cotidianidad. El hall de la Torre Alencar brillaba limpio. Las grandes lámparas de araña vertían luz cálida sobre moquetas caras y sobre un charco oscuro por donde nadie miraba. Una pequeña mancha de sangre, casi invisible junto a la base de la escalera, testigo silente del intento de violencia de horas antes. A un lado, empleados con sus teléfonos alzados filmaban como si aquel fuera un espectáculo ajeno. Al otro, los socios y los inversores conversaban con una calma afilada, cuchillada diplomática tras corbatas de seda. Gustavo Alencar no llegó en silencio. Llegó con la pesadumbre de alguien que ha aprendido a guardar la dignidad en los bolsillos, como si tuviera que sacarla a ratos. Había venido aquella mañana a impedir la venta que Rogerio había urdido con manos frías. La venta de Alencar y compañía, la empresa que su abuelo había levantado con sudor, ahora empaquetada en cifras y promesas para unos pocos. Llegó en su silla, con un diagnóstico que los consejeros manipulaban como escudo y excusa. Llegó con la voz quebrada por un mundo que ya lo había catalogado. A pocos metros, Rogerio permanecía erguido como un juez que se otorgó sentencia. Su sonrisa era una escenografía calculada, generosa para la prensa, imposible para la vergüenza. Detrás suyo, Marta, la gobernanta que llevaba años cuidando protocolos y secretos, dejaba pasar miradas cómplices. Enfrente, el jefe de seguridad, Ferreira, cruzaba los brazos con la incomodidad del que conoce el coste de cada decisión y aún así prefiere la calma del orden. Y entre la luz y el murmullo, una figura esperaba ser notada. Talita, la mujer de botas gastadas, chaqueta institucional y mirada que no pretendía pasar desapercibida. En esta historia se adopta la opción A. Talita es guardia de seguridad, la guardia que, contra la indiferencia general, asumirá la protección y el peso de su jefe. Había dejado atrás una vida de esplendores invisibles. Su formación no era de corbatas ni de cuentas, pero sí de trabajo incansable, de horas que pulen el temple. Sus manos, fuertes y con cicatrices pequeñas, eran capaces de cargar tanto lo material como lo humano. Talita observó la catraca, la tarjeta roja, los rostros tensos. Vio la incredulidad en los ojos de los empleados que la rodeaban y la certeza de sus superiores. Vio a Gustavo, que intentaba mantener una compostura que le pesaba más que el propio cuerpo. Y por un instante recordó la fría voz de Rogerio aquella tarde en la que, con una mezcla de lástima fingida y cálculo, había anunciado que el presidente ya no estaba en condiciones de tomar decisiones. «Orden del Consejo», dijo Ferreira con voz formal, mirando el lector de tarjetas. «No puede subir». La frase cayó como una losa. Algunos empleados bajaron la cabeza. Otros, con el teléfono en alto, buscaron el ángulo que hiciera la imagen más rentable en likes. Rogerio dio un paso adelante como si quisiera empujar la humillación hasta el último rincón. «Señor Alencar», dijo con una condescendencia que parecía escrita por abogados, «esto no va dirigido a usted, son procedimientos. Lo siento». Gustavo sintió cómo el aire se le volvía más denso. Su mano izquierda se cerró con fuerza en el apoyabrazos de la silla hasta blanquear los nudillos. Había venido para hablar de números y de futuro, para usar una voz que ahora le negaban. No había violencia física, era más perverso. Era la manera en que 1000 papeles y un puñado de firmas podían arrastrar la historia de una familia al vertedero. Talita se acercó, no porque buscara heroicidad, sino porque la fidelidad no siempre toma la forma de grandes discursos. A veces se presenta en un movimiento simple: apartar una chaqueta, colocar la mano bajo un codo, mirar a los ojos con la firmeza de quien conoce el precio del silencio. «Necesito que me diga a dónde vamos», preguntó ella en voz baja, para Gustavo. Había en su tono la claridad de quien no admite excusas. Gustavo la miró. En su rostro había una fatiga que no era solo física. Respondió con un hilo de voz.
Al séptimo. A la sala. Alguien rió. Un murmullo que pretendía disimular nervios. Rogerio frunció el entrecejo y, como si ensamblara la siguiente pieza del plan, dijo: «Es inútil. Ya hemos activado la curatela provisional. Un médico ha certificado su incapacidad temporaria. No puede tomar decisiones legales. No puede votar. Así que no hay nada que ver». Las palabras fueron exactas, cirujanas. Habían preparado una historia que pudiera soportar la mirada pública. Habían pensado en la cadena de custodia, en los certificados médicos, en la narrativa. Pero no contaron con la resistencia de lo cotidiano, con la humanidad que se niega a obedecer órdenes que vulneran la dignidad. Talita no estaba allí por dramaturgia. Su oficio era proteger, y su protección no se medía en jerarquías. Miró a Ferreira buscando respaldo, pero encontró la duda. El jefe de seguridad no era un villano, era un hombre abatido por la complejidad, por la idea de poner en riesgo su puesto. El papel de la seguridad corporativa en empresas como aquella era mantener el escenario limpio. Hoy el escenario estaba lleno de grietas. Los periodistas nunca llegaron a cubrir este instante de verdad. Los teléfonos de los empleados sí. Había cámaras improvisadas, tomas angulosas desde las escaleras, un plano de la catraca que se repetiría en las redes con leyendas encontradas. Un presidente expulsado o la empresa acaba con su propio líder. Pero en el centro, fuera del alcance de la cámara, había una decisión que tomar. Talita volvió a mirar a Gustavo. Sus labios se movieron en silencio, y él asintió apenas. No había reproche ni agradecimiento, solo una alianza muda urgente. «Voy a llevarle», dijo ella. La frase fue un parpadeo en la quietud recortada por luces y miradas. Algunos la miraron como a alguien que había perdido la cordura, otros, con sorpresa, con el cálculo de saber que aquello podía tornarse en un incidente serio. Ferreira abrió la boca para decir que no, que los protocolos eran los protocolos, pero esta vez las palabras no se materializaron. Talita depositó en el asiento la bolsa con el kit básico de seguridad, vendas, guantes, una radio. No era mucho, pero era todo lo que necesitaba. Gustavo no quiso ser una carga inútil. Con esfuerzo y con la colaboración de unas manos prestadas por un empleado que, con el pulgar temblando, decidió ayudar, se incorporó hasta quedar erguido en la silla. El gesto, más que físico, era simbólico. Ponerse en pie frente a la jauría de miradas. La primera escalera estaba al lado del hall, un tramo ancho con barandilla de acero. Cuando Talita colocó una mano bajo la espalda de Gustavo y la otra en el reposabrazos, la tensión subió de volumen. Las cámaras chisporroteaban, los teléfonos apretaban el botón de grabar, los lentes invertían el orden entre víctima y espectáculo. En la mente de Talita, un recuerdo se encendió por un instante. Su padre en un mercado, cargando sacos de café y enseñándole a fijar los dedos en la tela para no dejar caer el peso. La fuerza se aprende, le decía, pero la dignidad se mantiene. No era una lección de fuerza física, sino de empeño moral. Aquella lección venía ahora al rescate. Subir las escaleras no fue suave. Cada escalón tenía su nombre. Primero, la rampa de mármol que exigía equilibrio. Después, el pasillo donde la alfombra absorbía el sonido y dejaba intacto el rumor de la oficina. La silla chirriaba, las ruedas golpeaban las juntas. El pulso de Talita se aceleró, notó sus músculos arder y un gusto metálico en la boca que no era sangre todavía, sino tensión. Los ojos se le llenaron de pequeñas incógnitas del esfuerzo. Gotas de sudor descendiendo por la sien, el frenesí de respirar contra la prisa. Al llegar a un rellano, alguien con corbata alzó la cámara desde el balcón del primer piso y dejó caer un comentario en voz alta, buscando la risa fácil. «¿Es esto un acto heroico o un reality?», dijo. Y los presentes se dividieron en sonrisas fingidas y silencios incómodos. Talita apretó los dientes. Había una línea que no estaba dispuesta a cruzar, permitir que la humillación continuara solo porque era conveniente. Apoyó una mano más firme y tiró. La silla subió otro tramo. No todos ayudaron. En el segundo rellano, un joven de recursos humanos miró como quien observa un problema que no es suyo.
No fue porque fuera cruel, sino porque la cultura aquí tenía un nombre: supervivencia. En empresas de cierto tamaño, muchos aprenden a mirar hacia otro lado como un hábito. En el tercer piso, una vieja herida de Talita se reavivó. Una vez, mientras trabajaba en un hospital, tuvo que cargar a un anciano hacia la ambulancia. El peso le dejó un recuerdo ardiente en la clavícula. Pensó aquello como parte de una línea recta que la había traído hasta aquí. Pensó en su hermano, en la hipoteca que pagaba tarde, la comida que a veces llegaba con cuentas pendientes. Coger a Gustavo no era heroísmo, era la suma de pequeños deberes que una persona se toma con respeto a su propia conciencia. A media subida, el ritmo del público cambió. Algunos comenzaron a murmurar con una mezcla de sospecha y admiración. Las cámaras que hasta entonces buscaban el momento humillante, buscaron ahora la imagen de la guardia que no obedecía la orden de quedarse quieta. En los muros, cuadros con fotos antiguas de Alencar y compañía miraban la escena como testigos mudos de una empresa que prefería mantener certezas cómodas en vez de preguntas incómodas. En el quinto peldaño fue cuando la primera sangre apareció en el mármol. No una fuente, sino un pequeño hilo que trazó una línea. Talita había rozado la piel con la esquina del paso en una maniobra para estabilizar la silla. Un corte en su palma dejó una mancha que brilló roja bajo la luz. La sangre no era espectáculo, era evidencia de esfuerzo. Gustavo la vio y negó con la cabeza, como pidiendo que parase. Ella respondió con una sonrisa mínima: «No ahora». No era cuestión de orgullo, sino de urgencia. Mientras subían, los recuerdos de Gustavo se plegaban como fotografías viejas. Vio a su abuelo, hombre de manos ásperas, sentado en el despacho enseñándole cómo mirar las cuentas sin temblar. Vio a su madre bordando pañuelos para que nadie notara el llanto. Vio su propia promesa, hecha en voz baja a los 18 años, de no dejar morir aquello que les había costado. Esa promesa ahora era una voz que pedía ser escuchada desde la butaca. No era el cuerpo lo que le importaba más, era la continuidad de una idea. En el sexto rellano ocurrió un episodio que marcó el tono de la ascensión. Un guardia contratado por la empresa, de esos cuya ética depende del bolsillo, bloqueó el paso en un gesto de autoridad. Ferreira apareció detrás, con el rostro contrariado y dijo: «No podéis impedirlo, tenemos órdenes». Talita se detuvo, se clavó en ese escalón como una estaca, sin retroceder. Miró al guardia a los ojos, y en esa mirada no hubo amenaza, solo certeza. «Su jefe merece entrar», parecía decir. El guardia, que calculaba riesgos, finalmente se partió entre la obediencia y el gesto humano. No se movió para ayudar, pero tampoco se interpuso. «Déjale pasar», dijo Ferreira al fin, como si apartase con palabras la responsabilidad. La frase sonó a concesión y a derrota simultánea. Rogerio, que miraba desde arriba, frunció el ceño de quien descubre una fisura en sus planes. Habló con una rapidez que pretendía contener el incendio. «Esto no altera nada», dijo a los inversores que aparecieron detrás de él, con sus carpetas de promesas. «Las firmas se han hecho, la transacción sigue su curso». En la sala de juntas del séptimo piso, la gente preparaba la velada como si de un banquete se tratara. Proyector, café, sonrisas medibles. La puerta quedaba a pocos tramos. Sin embargo, nadie esperaba que la puerta se abriera con la presencia de aquel presidente herido y acompañado de una guardia de seguridad que había ensuciado sus manos en sangre por ir contra el plan. Talita y Gustavo alcanzaron el último tramo. La pausa antes de la puerta fue densa, como la calma de una respiración antes de gritar. Desde allí se escuchaba el murmullo del ascensor, una ventilación que parecía expulsar el aire contaminado de la oficina. Un olor a café recién hecho atravesó la puerta entreabierta. Fue una nota irónica. La normalidad del mundo seguía su curso mientras se tomaban decisiones que podían destruir la vida de muchos. Gustavo, con la respiración entrecortada, apoyó las manos en los reposabrazos. Talita lo miró, buscando una señal de lo que tenía que decirle. Él habló con voz que, pese a todo, conservaba su pulso de mando. «Ahí están ellos», murmuró. «Rogerio, los inversores. Si entro y me dejan hablar, quizá todo cambie. Si no, bueno. Si no, al menos tendremos una foto distinta para el recuerdo». Talita no necesitó más. Sabía que la imagen que se iba a construir dentro de esa sala podía marcar el curso de vidas enteras. No se trataba solo de impedir una venta, iba de preservar algo que no tenía precio para quienes lo habían construido con manos callosas. Antes de abrir, tuvo un instante para pensar en su madre, en las noches en que la casa no tenía luz y aún así el ruido del televisor permitía creer que la ciudad seguía viva. Pensó en su hermano, en la persona que pagaba su confianza con el silencio.
Respiró una vez y empujó la puerta. La apertura no fue teatral, fue un movimiento concreto, con el sonido metálico del pomo, pero la puerta dio paso a un paisaje diferente. Un rectángulo de mesas pulidas, caras tensas, proyectores encendidos y la palabra venta colgando en el aire como una nube pesada. El jolgorio fingido de la reunión se apagó al instante en el que la figura de Gustavo, apoyado en la silla, con la guardia a su lado, apareció en el marco. Un murmullo que iba desde el asombro al desdén se transformó en un silencio cortante. Los inversores, con sus blogs y teléfonos, se vieron sorprendidos por una presencia que no habían previsto. Las miradas se cruzaron y en muchos casos retrocedieron. Los planes no estaban listos para un cuerpo que reclamaba lugar. Rogerio levantó la mano de forma automática, con el gesto de quien intenta contener un caos no planeado. «Gustavo», dijo, con una mezcla de frialdad y actuación, «esto no es el momento». Las palabras fueron un intento de recuperar el guión, pero la sala, una vez rota la coreografía, no volvió a su ritmo. Había algo en el contraste, la austeridad de aquellos que planean con números frente al agotamiento real de un hombre que había tenido que esperar que alguien lo llevara hasta allí. La primera reacción, antes de cualquier palabra, fue el silencio. Los teléfonos comenzaron a grabar. Alguien, en la tercera fila, se levantó para cerrar la puerta con rostro de juez. Marta, ubicada junto a la mesa, mantuvo la cara impasible. Era la misma mujer que en la cocina había sido capaz de preparar té y también de disimular agujas en jeringas. Su rostro, sin embargo, no traicionó nada en ese instante. Talita se mantuvo a la puerta, con la palma abierta hacia adentro, una advertencia muda. Sabía que no podía entrar con bravuconería. Su resistencia sería la de la calma y la firmeza. No buscaba confrontaciones innecesarias, pero tampoco retrocedería ante la injusticia. Gustavo tomó aire y con la voz recobrando paciencia y cierta autoridad, dijo: «Necesito que escuchen, no vengo como un obstáculo, vengo porque esto no es una operación financiera cualquiera. Esto es el cierre de lo que fue un sueño de varias generaciones. No puedo permitir que se convierta en mercancía». Sus palabras resonaron por la sala como una verdad que golpea con lentitud. Algunos asentaron, otros entre los inversores clavaron la mirada en Rogerio. La tensión no era ya solo entre dos primos, sino entre la herencia, la memoria y el saldo de una cuenta. Rogerio, con una sonrisa que pretendía aparentar calma, replicó: «Señores, hay documentación, hay dictámenes médicos, esto no es personal, es legal, tenemos que avanzar». En ese momento, desde la espalda de Talita, se oyó un pequeño ruido, el zumbido de una radio. Un guardia de recepción le lanzó una mirada que mezclaba miedo y curiosidad. La sala olvidó por unos segundos el rostro de Gustavo y se fijó en la guardia que lo acompañaba. Talita, consciente de la mirada múltiple, apretó la mano de Gustavo en un gesto que no era solo de apoyo físico, sino de promesa: «No te dejaré solo». Cuando la reunión iba a tomar el control otra vez, una voz clara y resonante aunque lejana llegó desde el umbral del corredor del séptimo piso. Una voz que pertenecía a la justicia aún por pronunciar. Y con esa voz, la escena se detuvo en una respiración compartida entre los presentes. ¿Qué sucedería si, en algún lugar, hiciera visible lo que hasta ahora había sido privado? Afuera, en los pisos inferiores, los empleados continuaban filmando. La historia se fragmentaba en 1000 píxeles y comentarios. Adentro, en la sala, la verdad era algo aún por probar. Talita sintió cómo la tensión se concentraba en un punto exacto. La siguiente palabra, el siguiente gesto. Sabía que lo que ocurriera en aquellos minutos definiría no solo el destino de la empresa, sino el precio que las personas estaban dispuestas a pagar por decir la verdad. Detrás de las mesas, Rogerio hizo un gesto casi imperceptible con la mano hacia Marta. Ella, sin apartar la mirada, dejó escapar un suspiro que nadie captó. Fue un movimiento imperceptible, pero cargado de intención. El plan acababa de entrar en su fase más delicada. En la cocina, alguien ya había preparado la pequeña artimaña que pondría en duda a Gustavo. Marta suponía, con la precisión de quien maneja secretos, que la operación sería suficiente para cerrar el círculo. Talita, sin embargo, no sabía de intrigas ocultas. Sabía de pasos, de peso, de la forma en que un cuerpo soporta a otro cuerpo. Sabía que subir hasta allí había sido solo la mitad de la batalla. La otra mitad consistía en que la gente dentro de la sala viese la honestidad de ojos descubiertos.
Gustavo se incorporó un poco, impulsado por Talita. Sus dedos rozaron el borde de la mesa principal. En su cabeza se dibujó un escenario que no era ideal, pero sí honesto. Hablar, presentar sus pruebas, que la ley actuara. No esperó golpes mágicos ni anuncios grandilocuentes. Esperó que la luz de la verdad encontrara el resquicio donde la habían ocultado. En la penumbra que antecede a la tormenta, el murmullo de los teléfonos subió. Una empleada, con temblor en la voz, preguntó desde la última fila. ¿Qué pruebas tenéis? La pregunta, inocente en apariencias, abrió la puerta a lo que estaría por venir, la necesidad de evidencia, de algo que hiciera caer las fachadas. Talita apretó el respaldo de la silla con fuerza. Por primera vez, comprendió que su papel no terminaba con la subida al 7º piso. La estaba señalando con la certeza de quien sabe que la justicia, a veces, depende de la integridad de pequeños actos. Y en ese pensamiento, como un latido que no se deja apagar, surgió la pura sensación de que el combate debía continuar. La sala respiró otra vez, y por un segundo nadie osó mover la capital decisión que Rogerio aguardaba ejecutar con calma. El aire era denso, las miradas medían intenciones. Afuera, en los pisos inferiores, las redes comenzaban a llenarse de fragmentos, la catraca que negaba el paso, la mancha de sangre, la mujer que no obedecía. Dentro, el guión se reescribía en tiempo real. Talita, junto a la puerta, notó una vibración sutil en la palma. Era la radio en su cinturón, un zumbido que le decía que el mundo continuaba afuera. Miró a Gustavo y dijo, casi sin voz: «No estoy aquí por mí. Estoy aquí porque esto es lo que se hace cuando no puedes mirar a los ojos a quien ha sido traicionado». Gustavo la miró con una mezcla de gratitud y terror contenido. No había salvación fácil en su mirada. Había trabajo duro, había terapias, había días de retrocesos silenciosos. Había, también, algo que no se podía medir: la esperanza de que un puñado de pruebas bien presentadas pudiera revertir la marea. En la mesa, Rogerio comenzó a hablar otra vez, construyendo argumentos legales, repitiendo frases que sonaban vacías, porque la escena, por primera vez, se había puesto en duda. Las palabras políticas forman una muralla, la humanidad la atraviesa con gestos. En el momento en que la reunión parecía trasladarse hacia la pregunta de qué pruebas había y quién las sostendría, un ruido llegó desde la puerta trasera de la sala. Un leve golpe metálico, como si alguien dejara caer algo. Los ojos se giraron hacia la cocina. Marta no lo contó, su rostro permaneció sereno. Pero la tensión se volvió tangible, esa sensación de que algo se había movido detrás del telón y que la función estaba a punto de adquirir un giro inesperado. Talita apretó los puños. No sabía en qué consistía el golpe, quién lo había provocado ni con qué intención. Solo supo que la sala, un instante antes ordenada, ahora contenía una fricción que no se resolvería con palabras. La mirada de Rogerio, más afilada que nunca, buscó culpables. Marta se limpió las manos con una servilleta, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Talita. La escena quedó suspendida en esa mirada. No habían terminado las pruebas, no se habían explicado aún los motivos de la traición. Pero algo había cambiado. La presencia de un guardia que no obedecía a la negación, y la voluntad de un presidente por hacerse oír habían agregado una variable que nadie había previsto. La contienda, que era financiera, comenzaba a asumir ribetes humanos que las cuentas no podían eliminar. La puerta quedó entreabierta. La sala aguardó un segundo que se estiró como una cuerda. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena en apariencia. Adentro, las decisiones que determinan la vida de muchos se jugaban en el silencio y la mirada de las personas. Talita respiró hondo. Sabía que la escalada apenas comenzaba. Y, con las manos aún manchadas de rojo en la palma, con el pulso que idioma un trozo de verdad, empujó un poco más la silla hacia el corazón del conflicto. ¿Qué harías tú si presenciaras algo así? Déjalo en los comentarios. La puerta se cerró detrás de ellos con un chasquido que pareció marcar una línea. Lo privado, lo público, lo que será puesto en evidencia. Los inversores se enderezaron, las carpetas brillaron, y Rogerio recuperó por un instante la compostura que tanto trabajaba. Sus dedos jugaron con un bolígrafo caro. Marta observó sin pestañear.
Fuera de la sala, los murmullos subían y bajaban como olas. Dentro, todo prometía explicaciones frías y precisas. «Señor presidente», dijo Rogerio con voz contenida, «esto no resuelve nada. Ahora mismo puedo ordenar que se retire a la seguridad médica y que se aplique la medida cautelar que protege a la sociedad y a los accionistas». La frase sonó escolar, medida juridicista. Era la excusa perfecta para que la Junta siguiera su plan. La mirada de Gustavo, detrás del cansancio, flameó con un reproche que no buscaba rabia sino justicia. «Si tienen pruebas, que las traigan», murmuró. «Si no, no pueden decidir por mí». Alguien en la mesa, un socio menor que no quería líos, murmuró que lo material era lo que importaba. Pero un ruido incomodó la coreografía. El timbre de la puerta trasera, esa nota metálica que delataba movimientos fuera del guión. Marta, quien hasta entonces había sabido fingir, continuó con la calma de quien maneja una cocina de máscaras. Fue entonces cuando el plan de Rogerio empezó a mostrar su primera grieta. No por meras palabras, sino por la curiosidad humana que siempre termina por morder el hilo de los secretos. En la recepción del edificio, en el 6º piso, el administrador de sistemas, Andrés, había notado algo extraño en los logs. Una sesión de acceso fuera de hora a la red interna, conectada a una pequeña cámara encubierta que, por su nombre de archivo, parecía pertenecer a la cocina del 7º. Había sido una alerta técnica, una firma digital fuera de lugar, pero Andrés no era de esos que ignoran los susurros en los sistemas. Mientras César, el técnico de mantenimiento que se ocupaba de los electrodomésticos de la sala de personal, hacía la ronda, encontró un objeto fuera de sitio. Una pequeña toma de corriente decorativa, un cargador que no cuadraba con el resto. Lo apartó y vio, pegado por debajo, un LED diminuto y un hueco de lente camuflado. La pieza, aparentemente inocua, brillaba con la malicia de quien pretende espiar para manipular. Andrés había sido uno de los que, en los pisos inferiores, filmaban con el teléfono. No por crueldad, por costumbre. Dejó el teléfono puesto como quien guarda evidencia y llamó a un número que sabía que no fallaría. El de un viejo amigo de la universidad que trabajaba en Forense Digital, Clara Pereda. Cuando Clara vio el archivo, su gesto frunció como si una verdad la hubiera sorprendido. No era simplemente un vídeo, era un registro con sello y hora, con capítulos. Contenía conversaciones, gestos y un movimiento que pocos habían previsto. Una jeringa, una mano temblorosa y la figura inconfundible de Marta cerca del presidente. Que algo aparezca en una pantalla no es suficiente. En la vida real, la verdad necesita rutas formales para ser convincente. Extracción del archivo, cálculo de huella, conservación del soporte original, declaración de testigos, peritaje independiente. Clara lo sabía y tomó medidas rigurosas. Solicitó que el objeto encontrara custodia en manos de un tercero. El mismo Andrés lo colocó en una bolsa de evidencia, lo selló y lo dejó en la caja fuerte del edificio con registro de entrada. Una hoja de cadena de custodia acompañó el dispositivo. Hora, firma, nombre del portador, testigos. Luego realizó una copia forense de los datos, generó un hash, un sello digital único que demostraría que nadie había manipulado la copia, y envió el informe preliminar al correo seguro del despacho del Dr. Helio, abogado y viejo confidente de la familia Lencar. Todo ello quedó documentado con la precisión de quien sabe que el detalle puede sostener o quebrar una acusación. Mientras en la sala la tensión subía, a pocos metros, en un despacho sin brillo, el Dr. Helio recibió el correo. Sus manos se detuvieron un segundo sobre el teclado y caminó hacia la puerta con la determinación de quien no comprende la traición, pero sí sabe cómo se combaten los hechos. Llamó al juez de guardia. No era un acto exento de riesgo. Implicar a la justicia en una situación interna de empresa podía desatar un escándalo. Pero aquello ya no era solo una adecuada transacción económica. La peculiaridad moral de la maniobra exigía intervención. Rogerio vio llegar la decisión del juez como quien recibe una lluvia inesperada en pleno verano, incómoda, capaz de desbaratar planes. Cuando el representante judicial pidió la conservación de evidencias y la presencia de su equipo para verificar el dispositivo, la sala cambió de color. La maquinaria legal se puso en marcha, y con ella la incertidumbre de los conspiradores. Pero antes de que el juez pudiera ordenar nada, Rogerio eligió un movimiento rápido.
fabricar un incidente menor que desviara la atención. Señaló a Talita con un dedo que no tembló. Esta persona, dijo, intentó sustraer un ordenador de la sala. Tenemos vídeo de la recepción. Pudo haberlo hecho para manipular pruebas. Debe ser detenida para investigación. La afirmación cayó como un guante preparado. Ferreira, en un acto que nadie entendió del todo, dio la orden a 2 guardias que arrastraron a Talita. No fue brutal, fue preciso, como si se quisiera fingir legalidad. Talita, sorprendida, no ofreció resistencia. Su mano sangraba por el corte en la palma, su rostro tenía la marca del esfuerzo, pero su orgullo ensayó la calma. Cuando la esposaron, un empleado grabó con la cámara del móvil, la imagen circuló en los pisos inferiores y las redes comenzaron a calentar con versiones encontradas, guardia roba y presidente obligado a la fuerza. La detención de Talita fue rápida y procesalmente inexacta. No hubo lectura formal de derechos en la recepción, pero sí un traslado a una sala de seguridad, donde la mantuvieron en espera por disposición administrativa. Allí, por unas horas, experimentó la incomodidad de la sospecha frente a 2 guardias jóvenes que actuaban con el temor de perder su trabajo si desacataban órdenes. Talita, sin embargo, mantuvo la dignidad. Contestó con certeza simple: «No he robado nada. He venido con él hasta aquí». Sus palabras eran la única evidencia de una ética frente al vacío de una acusación. Gustavo, viendo a la mujer que lo había traído hasta la puerta siendo forzada a salir de escena, sintió un dolor profundo que ya no era solo físico. Llamó al doctor Elio y le pidió que viniera a la sala de inmediato. Su voz, contenida por el esfuerzo, era un faro para el que sabía que la ley podía ser un puente cuando se le ofrecían pruebas consistentes. Mientras tanto, Clara Pereda no esperaba. Había hecho la copia forense del vídeo y la había subido a un servidor seguro con sello de tiempo. Había verificado metadatos, hora de creación del archivo, ubicación GPS de la cámara con natural, con el servidor del 7º piso, sincronización con el servidor principal del edificio, que mostraba las entradas y salidas de tarjetas de acceso. También había comprobado que no había huellas de edición. La firma digital del archivo era coherente con una captura continua. Su informe, técnico y directo, hablaba de cadenas de bits y de coincidencias irreprochables. Adjuntó además una comparativa con registros médicos. La hora del supuesto diagnóstico médico que justificaba la curatela coincidía con el periodo en que, según el vídeo, alguien manipulaba al presidente. El doctor Elio, con esos documentos en mano, pidió audiencia urgente al juez de guardia. Expuso lo que había: un dispositivo encubierto hallado en la cocina del 7º, el vídeo extraído, la cadena de custodia y el informe pericial. Solicitó la apertura de diligencias, por presunta manipulación y por delitos conexos que podían incluir lesiones y falsedad documental. Pidió también la revocación de la medida que obligaba a Gustavo a permanecer alejado de las decisiones de la empresa hasta que se esclareciera el asunto. Exigió que se investigara la conducta de quien había ordenado la detención de Talita. La justicia, cuando se llama con pruebas, responde con cautela pero responde. El juez autorizó la incorporación del vídeo como elemento probatorio provisional y ordenó que nadie interfiriera en la manipulación de la evidencia. De manera simultánea, solicitó que se abriera una pesquisa administrativa y criminal sobre la detención de Talita y que se tomaran declaraciones a varios intervinientes, entre ellos Marta y los miembros del consejo. La noticia corrió como una fisura en una presa. Rogerio se vio obligado a mantener un gesto de serenidad, pero su máscara estaba resquebrajada. Algunos inversores, quienes siempre valoran la estabilidad por encima de la turbulencia, comenzaron a preguntar en voz baja si la operación no estaría manchada. La banca, que proveía avales, llamó a pedir más claridad. Cada llamada era una pequeña pérdida de confianza, una grieta en la maquinaria que Rogerio pensó que controlaba. La primera comparecencia pública en la sala del 7º no fue la que nadie había imaginado. El juez, con voz firme, pidió que se proyectara el vídeo en presencia de todas las partes. Rogerio y Marta entraron con paso medido, pero cuando las imágenes empezaron a rodar, la sala se tornó en un teatro de contradicciones. La cámara mostraba, en un ángulo que había permanecido invisible durante la cena previa, el gesto de Marta recogiendo una jeringa y dirigiéndose hacia el despacho donde Gustavo esperaba. Las manos eran temblorosas, el movimiento calculado. En un fotograma, la jeringa parecía acercarse al brazo de Gustavo. En otro, una mano ajena recogía la documentación de la mesa.
El tiempo en la pantalla no admitía interpretación fácil. La proyección fue dura. Rogerio contorsionó el semblante. Su voz, cuando habló, era un hilo que intentaba coser lo irreparable. Eso no prueba, balbuceó, que hubiese intención de incapacitar. El doctor Helio se adelantó. Prueba intención, dijo con calma, prueba manipulación, y prueba que se intentó crear una ruta de invalidez para justificar la apropiación de la empresa. La sala respiró. La evidencia, cuando aparece en formato ordenado, desarma argumentos que antes parecían sólidos. Marta, enfrente de la pantalla, no pudo sostener el gesto habitual. Quienes la conocían sabían de su habilidad para mantener semblantes. Ahora su cara hablaba por ella. Pero los conspiradores no se doblegaron inmediatamente. Rogerio llamó a la prensa amiga, presentó dictámenes médicos provisionales que habían sido hechos por peritos vinculados a su círculo. Alegó atentado a la privacidad y presentó una contrademanda por la extracción del dispositivo sin consentimiento. Era un movimiento de quien intenta diluir la evidencia con ruido. La lección fue clara. En la vida corporativa, el escándalo se administra, se compra tiempo, se negocian silencios. Sin embargo, la cadena de custodia firmada por Andrés y el informe de Clara tenían firmeza técnica. Los hashes coincidían, el sello del servidor del edificio validaba la hora, y la copia entregada al juzgado tenía la firma de un perito judicial que corroboró la ausencia de manipulación. La balanza empezó a inclinarse. El juez, que no hace juicios morales sino contables de pruebas, ordenó estudios complementarios y de forma cautelar decretó la liberación inmediata de Talita, disponiendo medidas para garantizar su integridad mientras se continuaban las diligencias. La mujer salió de la sala de seguridad con una bolsa en la mano y el rostro marcado por la incomodidad, pero sus pasos fueron firmes. Gustavo, al verla, sintió un alivio que pasó por lo físico y por lo moral. Se acercó a la barra de la mesa con la ayuda de la enfermera Celia, quien, desde horas antes, había cuidado de su medicación y de su optimismo. En público, la escena fue clara. Talita, exonerada provisionalmente, se encontró con ojos que antes la señalaron. Algunos aplaudieron en silencio, otros miraron como quien observa una desviación que puede perjudicar su guión. Los inversores dudaron. Rogerio contó con abogados que intentaron neutralizar la situación por vías legales, pero la verdad documentada, cuando tiene soporte técnico sólido, no siempre se disipa con palabras compradas. A raíz de las pruebas, la Fiscalía abrió investigación por presunto intento de fraude y lesiones. La investigación no fue una ejecución automática, fue una serie de diligencias que llevaron semanas. Marta fue citada a declarar, así como varios miembros del Consejo. Entretanto, el Consejo de Administración, en una reunión tensa, decidió suspender la votación sobre la venta hasta que el proceso no aclarase las condiciones. La anulación de la votación, en términos prácticos, dio aire para que la empresa no cambiara de manos de forma precipitada. Talita, liberada, no volvió a la sala como si nada. Su vida continuó con el corte de la palma cicatrizando y con la sombra de quienes aún la miraban con desconfianza. Fue citada por la Fiscalía como testigo y más tarde como persona ofendida que había sufrido detención arbitraria. En esas diligencias contó con el apoyo del doctor Helio, que pidió además protección por la posible exposición a represalias. La mujer aceptó colaborar. Su testimonio no fue heroico ni dramático, fue honesto, claro y sin adornos. Contó que lo que había hecho fue su deber. Eso bastó para que la escena social cambiara su guión. Muchas personas, al escuchar su relato, comprendieron que la dignidad no siempre va acompañada de títulos. En paralelo a la vía penal y administrativa, el conflicto interno agitó la vida diaria de la empresa. Se hicieron auditorías, se revisaron contratos y se suspendieron operaciones que parecían claramente ligadas a la maniobra de Rogerio. Un grupo de inversores minoritarios, enfadados por la opacidad, pidió la intervención de auditores externos. La empresa, enfrentada a su pasado, comenzó a abrir cajones que antes parecían clausurados. Salieron contratos y pagos que indicaban favoritísimos. La limpieza se hizo inevitable, no solo en tablas contables, sino también en la cultura corporativa. Gustavo, con la fuerza que recobraba a paso lento, quedó al frente de esa limpia moral.
La audiencia final en primera instancia tuvo un aire diferente al de las reuniones previas. La sala del juzgado estaba llena de abogados, periodistas y empleados que querían ver el desenlace. La proyección del video pericial fue de nuevo el momento que cerró una etapa de dudas. El perito judicial explicó con lenguaje accesible cómo se había registrado la escena, el perfil del archivo, la correspondencia de las horas, la localización GPS que confirmaba la presencia de Marta en la cocina del séptimo a la hora señalada y el hecho técnico de que la jeringa contenía trazas de un sedante en su envoltura. Ante esa exhibición, Marta intentó decir que todo había sido un malentendido. Dijo que la jeringa era para una emergencia médica y que su presencia había sido coincidencia. Pero los registros de mensajes entre ella y uno de los abogados de Rogerio, que también llegaron a manos del juzgado por otra vía, contenían frases que traicionaban la verdad, instrucciones, confirmaciones de horarios y la palabra simbiosis, usada en un mensaje para describir el plan de invalidez. Fueron palabras que cayeron como plomo. Rogerio, por su parte, perdió la calma donde más le dolía, en la credibilidad. Las cámaras del edificio mostraron, además, una entrada suya a la sala de servidores en horas fuera de lo habitual y conversaciones con la gobernanta que no ayudaban a su defensa. Cuando su voz tembló en el estrado, fue la evidencia técnica la que le quitó el aliento. El juez, tras evaluar, dictó medidas cautelares contra Rogerio, embargo de bienes, prohibición de acercarse a la sede y apertura de investigación por los delitos impresos en el expediente. La caída de Rogerio fue lenta pero inexorable. No hubo linchamiento público, hubo procesos. El poder que se construye con pequeñas componendas cuando se enfrenta a peritajes y a documentación se revela frágil. La empresa, que había tolerado silencios por décadas, tuvo que empezar a mostrar su cara menos cómoda. Los errores que permitieron que alguien se sintiera capaz de anular la voluntad de un hombre por intereses privados. Mientras la justicia hacía su trabajo, la vida personal de los protagonistas siguió su curso con la lentitud que imponen las heridas. Gustavo no volvió a caminar de forma inmediata ni de manera milagrosa. La recuperación fue un sendero sin atajos. Sesiones diarias de fisioterapia, horas de gimnasio con un terapeuta, trabajo de neurorehabilitación para recuperar la fuerza y la coordinación. La descripción de esas sesiones era menos atractiva para la prensa que la proyección del vídeo, pero resultó, para quien lo vivía, de una trascendencia inmensa. Las sesiones empezaron con ejercicios sencillos, movilizaciones pasivas, contracciones asistidas, la repetición de pasos en una cinta con soporte, la reeducación de la marcha. Hubo días de desaliento, pequeñas recaídas, articulaciones doloridas, sueños de recuperación que se desinflaban al despertar. Y hubo logros minúsculos que se celebraron como victorias. La primera vez que Gustavo logró apoyar la planta del pie sin que la silla lo ayudara fue un momento que no se grabó para redes, fue una escena íntima con Celia sosteniéndole la mano y con Talita a su lado, sin necesidad de palabras rimbombantes. Fue la suma de repeticiones diarias, de ejercicios de propiocepción, de trabajo con resistencia progresiva y de una voluntad que, aunque flaqueó a veces, nunca se extinguió. Talita acompañó esos días con la discreción de quien no busca protagonismo. Fue a los fisioterapias, llevó café, cargó bolsas cuando hizo falta y se sentó horas a leer en la sala de espera donde, de vez en cuando, aparecía la sombra de la curiosidad pública. No habían pactado una historia de amor a la vista de nadie. Lo que hubo, primero, fue una solidaridad que se fue transformando en compañía sostenida. En las noches, ella le enviaba mensajes con ejercicios recordatorios. Él respondía con videos cortos de los progresos. En la intimidad, intercambiaban pequeñas confidencias, el miedo a perder lo que se ama, las noches de insomnio, los nombres de sus padres. La relación entre ambos no intentó llenar de romanticismo la trama de justicia, creció, más bien, como una consecuencia natural de compartir el sufrimiento y la esperanza. Sus conversaciones se volvieron menos de obligación y más de proyecto. Hablaron de cómo reorientar la empresa hacia políticas que cuidaran a quienes la sostienen, de la idea de crear un fondo para empleadas con situaciones vulnerables, de promover una cultura de transparencia. Talita, que nunca buscó dirigir, empezó a sentir la fuerza de ocupar un puesto donde sus decisiones tuvieran efecto real, no por venganzas, sino por justicia proactiva. El proceso judicial continuó. Rogerio fue finalmente imputado por varios delitos. Marta reconoció algunas acciones en una declaración que buscó reducir su responsabilidad, pero las pruebas eran contundentes.
En una audiencia, la fiscal mostró la copia del video, la cadena de custodia y el informe de las comunicaciones entre miembros del Consejo. La sentencia, en primera instancia, castigó con penas moderadas a los responsables y abrió la vía a demandas civiles por el daño causado. La anulación de la venta fue formalizada por la Junta Directiva, que se renovó con la intervención de auditores y fiduciarios independientes. La empresa decidió, entretanto, que la mejor manera de recomponer la confianza era con cambios estructurales, revisión de normas internas, participación de comités independientes y un programa de integridad corporativa. Thalita, por su parte, no buscó venganza. El reconocimiento público llegó en forma de disculpas retenidas por quienes habían mirado hacia otro lado y, en su justa medida, de una oferta. El Consejo Ejecutivo propuso crear una plaza de jefatura de seguridad con mando efectivo y responsabilidad en política laboral y de inclusión. Ella aceptó no por ambición, sino porque vio la oportunidad de transformar aquello que había sufrido en una herramienta para otros. En la ceremonia de reinauguración de la sede, pocas semanas después, la unieron a una mesa donde se aprobaron fondos para formación y para accesibilidad. Fue un cambio práctico, menos de titulares que de decisiones. Y la vida, con su costumbre de mezclar lo íntimo y lo público, continuó su marcha. Gustavo recuperó la confianza para presidir reuniones, aunque lo hizo con la cautela que deja una herida. Muchas de las decisiones que tomó a partir de entonces estuvieron guiadas por una sensación nueva, la percepción de que el poder, sin una brújula ética, se corrompe. Introdujo comités con voz de trabajadores, un fondo para formación y un deber de transparencia. Fueron pasos modestos, pero perceptibles. La empresa no se transformó de la noche a la mañana, pero la apuesta por la dignidad se volvió parte de su relato interno. En lo personal, su vínculo con Thalita se fortaleció con el tiempo. Hubo cenas sencillas, paseos por un parque donde nadie miraba con ojos de negocio, conversaciones sobre libros y sobre el ruido de la ciudad. No hubo escenas escandalosas ni grandes declaraciones públicas, hubo gestos cotidianos. Una mano en la espalda al caminar, una palabra dicha a tiempo, el compartir de una receta casera. Su relación no borró las diferencias de origen, sino que las hizo parte de una alianza que construía sobre la base del respeto mutuo. La prensa, con su tiempo propio, festejó el escándalo inicial y luego pasó a otros titulares. Sin embargo, en los pasillos de la empresa y entre la gente que allí trabajaba, la historia quedó como un recuerdo que marcaba la manera de actuar. Algunos empleados, que antes filmaban por costumbre, ahora levantaban la vista para ofrecer ayuda. Se instauró la práctica de una línea de ética anónima, y las contrataciones comenzaron a incluir criterios de accesibilidad. Un año después, la celebración en el jardín de la casa de la familia Alencar fue sobria y cálida. No era un festejo de opulencia, sino de reencuentro. Hombres y mujeres que habían soportado la tensión compartían una mesa larga, con luces bajas y platos simples. Había música, pero no estridente. Había discursos, pero breves. Entre los asistentes se contaban figuras que habían sido clave en la reconstrucción. El doctor Helio, la enfermera Celia, Andrés y Clara, quienes medraron en su afecto por la nueva forma de justicia que habían ayudado a edificar. En un rincón, Gustavo conversó con inversores que antes quisieron comprar la empresa a precio de descuento. Hizo una breve alocución, no de revancha, sino de propuesta. Habló de responsabilidad, de modelo empresarial sustentable y de la necesidad de una dirección que cuidara tanto a accionistas como empleados. Hubo aplausos medidos. Thalita, con una chaqueta simple, sonrió desde la distancia. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, se acercaron al jardín donde un pequeño árbol marcaba un momento simbólico, la siembra de una morera a la que todos aportaron tierra. Fue un gesto sencillo, para quien comprende que las raíces tardan en afianzarse, pero que la paciencia termina por sostener los frutos. No hubo un final de cuento de hadas con promesa de riquezas sin trabajo. Hubo, en cambio, un trayecto de reparación. Los acuerdos con los damnificados por las prácticas anteriores fueron firmados. La empresa creó programas de inclusión, y Thalita, en su nuevo cargo, impulsó campañas de formación para el personal de seguridad y protocolos que impidieran abusos de jerarquía. Gustavo retuvo la presidencia, pero la ejerció con una discreción renovada, sabiendo que la responsabilidad se mide no solo en resultados económicos, sino también en la capacidad de preservar la dignidad humana. La vida cotidiana continuó con su mezcla de banalidad y belleza.
Mañanas con café, sesiones de terapia, llamadas con madres que reclamaban, reuniones de comité que ahora incluían voz de operarios. El vínculo entre Talita y Gustavo maduró sin estridencias. Hubo proyectos conjuntos, iniciativas sociales y, en privado, promesas de cuidado recíproco. En un acto íntimo, no público, decidieron que querían construir una familia, primero sobre los cimientos del respeto y la alianza. La memoria de la escalada que llevó a Gustavo hasta la sala del 7º piso quedó grabada en algunas paredes y en el recuerdo de quienes la vivieron. Para muchos, fue la demostración de que la dignidad puede encontrar aliados donde menos se espera. Para otros, la evidencia de que la justicia requiere pruebas y paciencia, y que la tecnología, usada con ética, puede desenmascarar conspiraciones. Para Talita, fue el momento en que su oficio, su lealtad y su cuerpo fueron reconocidos como fuerzas capaces de alterar decisiones tomadas a la sombra. En el epílogo de aquella temporada convulsa, la empresa inició un programa de becas para hijos de empleados, una política de transparencia anual y una línea directa para denuncias internas. No fue una reparación total, fue, más bien, un reconocimiento de que el daño tiene costo y que la reconstrucción exige trabajo sostenido. Los cambios no borraban la herida, pero fueron un paso para que nadie más fuese empujado a cargar, solo, con el peso de lo que no es suyo. En el jardín al caer la tarde, mientras el cielo teñía de naranja las ventanas del edificio que tantas veces vio decisiones frías, Talita y Gustavo se sentaron en un banco. Había cansancio en sus cuerpos, sí, también paz. Ella apoyó la cabeza en su hombro, gesto simple, humano, y él la rodeó con el brazo en un abrazo que no necesitaba declaraciones. Miraron la ciudad lejos, la vida que continuaba, y en ese mirar compartido estaba la sensación de que habían hecho algo más que salvar una empresa, habían salvado la dignidad de una historia familiar, y la certeza de que la verdad puede abrir caminos. La catraca, que un día sonó como sentencia, ahora era solo un acceso más entre muchos. Lo que verdaderamente cambió fue el rumor entre las mesas, que alguien había dicho no a la injusticia y que esa negativa había sido suficiente para que la verdad entrara por la puerta del 7º piso. Si esta historia te ha tocado, compártela y suscríbete para escuchar más relatos que recuerdan que la dignidad y la justicia necesitan aliados. ¿A quién salvarías tú hoy? Comparte esto si crees que la verdad merece ser escuchada.